Bienvenidos a un espacio para sanar, un refugio de amor y esperanza. Un tema que quizás muy poco hablamos, muy poco tocamos, pero que muy en el fondo todos deseamos, anhelamos y muchas veces trabajamos por él. Y es el gran anhelado deseo de ser exitosos, reconocidos y, ¿por qué no?, en algunas veces o algunas personas famosos. Y es que en todo el tiempo nuestro deseo es ser grandes ejecutivos, profesionales exitosos, empresarios reconocidos, personas de influencia, aún pastores, y vemos ministros que son de gran influencia. Y como lo dije, no es nada que sea incorrecto. Pero yo sí creo que muchas veces hay algunas motivaciones o algunos impulsos que pueden tener una connotación negativa. Y eso va mucho cuando nuestro deseo de ser reconocido o nuestro deseo de ser exitoso va agarrado a la necesidad de buscar aceptación, a la necesidad de ser reconocidos o de pertenecer a un grupo. Entonces ya cuando nuestra motivación tiene como ese fundamento o ese deseo de darme a conocer o de mostrarle a alguien que yo logré hacer algo, ya deja de ser algo beneficioso para nuestra vida y empieza a ser algo autodestructivo. Y es que si nosotros miramos, podemos ver que muchas personas que hoy trabajan por ser exitosos o que han logrado ciertos éxitos en su vida, muchos de ellos, no voy a decir que todos, vienen de una infancia en donde hubo una carencia. Y esa carencia durante todo el tiempo de su crecimiento fue el que lo impulsó a llegar a ser reconocido, famoso, exitoso en lo que hace. Y podemos mirar personas que de pronto crecieron en un ambiente familiar en donde quizás mamá o papá o uno de los dos no estuvo presente y esta persona tuvo que crecer sin esta figura, ya sea una figura física o una figura de un abandono emocional. Y esta persona todo el tiempo se promete que cuando sea grande va a ser alguien exitoso. Y muchas veces lo logran, porque es esa misma motivación intrínseca que los lleva a ellos a lograr eso. Pero cuando ya son adultos y miran su historia y dicen, ¿qué es lo que normalmente dicen? Logré llegar aquí hasta donde estoy a pesar de que mi papá, a pesar de que mi mamá no estuvo. Entonces ahí podemos empezar a darnos cuenta de que su motivación de ser exitoso, de ser reconocido, era llamar la atención de ese papá o de esa mamá que no estuvo presente. O también aquellas personas que de pronto durante su etapa escolar pudieron haber sido víctimas de bullying. Son personas que siempre están con el deseo de mostrarle a esas personas cuál era su valor. Y muchas veces se esfuerzan y logran hacer personas exitosas, pero con el objetivo de decir, superé esas situaciones del pasado y quiero que hoy me veas y te des cuenta que ese niño que atacaste, que ese niño del que te burlaste, hoy es una persona reconocida, exitosa y quizás tú no. O también podemos ver otros casos que son aquellos que de pronto crecieron en hogares donde hubo una carencia económica y esta persona siempre se prometió salir adelante, siempre se prometió superar esos temas y esas barreras económicas, y cuando son adultos dicen, lo logré, pude salir de esta situación. Y yo quisiera que cada uno de los que nos está escuchando pudiera hacer una breve reflexión en su vida y pensar si en algún momento de su historia y de su deseo de alcanzar un éxito, luego de alcanzar ese objetivo tan grande que se colocaron en su vida, lograron sentir como que no fue suficiente. Como que mi gran objetivo fue, no sé, ser el vicepresidente de una compañía y lo logré, y de pronto en las primeras semanas estaba feliz, sentí que logré ese gran objetivo, pero al pasar del tiempo como que me siento vacío, como que me siento que no fue suficiente y que toda mi vida me preparé y luché para obtener esto, pero hoy no me hace feliz. Entonces quiero preguntarte a ti si has tenido alguna experiencia o has vivido alguna situación en tu vida en la que el lograr alcanzar o el llegar al éxito profesional
pudo traer falta de paz a tu vida o pudo haber afectado tu relación con el Señor? Sí, claro, cuando reflexionaba en torno a tus palabras y lo que hemos conversado, pues me acordaba de una experiencia, digamos, tendría que hablar rápidamente un poco de mi infancia. Yo creo que tuve una infancia feliz, tuve grandes amigos, pero el bullying hizo parte de mi vida por sobrepeso y por algunas cosas. Entonces, y no conscientemente, digamos, en mi caso no fue como que yo dije, voy a hacer esto para eso, pero en mi inconsciente eso se fue formando como un anhelo de, de demostrarle a los demás que yo podría hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando llego a mi vida adulta y empiezo a trabajar y lidio mucho con la inseguridad, pero empiezo recuerdo hay una compañía en la que yo entré como una especie de intern, como un practicante, y empecé a crecer rápidamente y me ascendieron y me pasaron a ser como una especie de jefe de área en un par de años. Y yo recibía muchos mensajes que me decían, wow, lo que haces es increíble, wow, eres bueno en lo que haces. Entonces todos esos mensajes empezaron a hacer, digamos, un impacto negativo en mi vida porque empecé a creer como yo soy superior o yo tengo tantas habilidades y empecé a adherir ese mensaje en mi vida. Y llegó un punto de inflexión, diría yo, donde estuve a punto de perder ese trabajo sin causa alguna. Y eso me llevó a un choque emocional y a encontrarme con Dios y a entender de que aunque yo creía tener mis convicciones claras, había puesto mi carrera y mi vida por encima de Él. Y el que me había puesto en ese lugar había sido Dios. Entonces eso fue indudablemente un impacto en mi vida muy fuerte. Ok, entonces quiere decir que después de tu salir de una etapa escolar, bueno, muchos años después, en el que fuiste de pronto criticado por tu estado físico y recibiste muchos mensajes negativos que afectaron tu identidad, tu autoestima, y luego te enfrentas a situaciones en donde es totalmente diferente, la gente te reconoce tus esfuerzos, reconoce tu trabajo, eso empieza a generar en ti un deseo de querer ser superior. Y muy oculto está esa situación de que quiero que sepan en dónde estoy hoy a pesar de las críticas que pude haber recibido antes. Y de una u otra forma, ¿crees que esa situación de experimentar el reconocimiento de otras personas, por decirlo así, el halago de otras personas, pudo haber ocasionado en ti orgullo, pudo haber ocasionado en ti la sensación de que yo soy superior a todos y ahora no necesito tanto a Dios como antes? ¿Crees que en algún momento de nuestra vida, cuando vamos tras un éxito personal, eso puede afectar quién soy como cristiano? ¿Crees que ambas cosas no son compatibles? Sí, creo que indudablemente el orgullo era algo que estaba creciendo en mi corazón de una manera camuflada, diría yo, porque no era plenamente consciente. Yo estaba los domingos en la iglesia, tocaba la batería, 5 servicios cada domingo, estaba los miércoles, en el grupo de jóvenes los sábados, servía, ayudaba a personas, tenía, digamos, un impacto interesante en lo que hacía ministerialmente, pero al mismo tiempo, y de manera simultánea, se estaba abriendo ese hueco en mi corazón. Al recibir esos mensajes y como tú lo decías, al hacer ese match, con esa necesidad que había en mi corazón de reconocimiento por lo que se había causado en mi infancia, pues eso llegó como una pieza que encajó para mal en mi vida y desplazó a Dios del primer lugar. Y empecé yo a verdaderamente, al ver esos mensajes, una persona que me decía, tú puedes llegar a hacer todo esto más. Yo decía, o sea, eso es lo que en mi corazón necesitaba en ese momento, aparentemente. Y pues evidentemente me estrellé contra una pared con un auto a toda velocidad. Así es, yo recuerdo cuando también en un momento de mi vida mi mayor deseo era llegar a ser una gran ejecutiva en la ciudad en donde vivía en esos momentos. Y creo que en ese instante de mi vida logré tener un buen reconocimiento, un buen posicionamiento en lo que yo estaba haciendo, hasta el punto que muchas empresas reconocidas de donde yo venía sabían quién era yo. Y era algo que para mí se volvió, y no sé si fue simultáneo al tiempo, pero se volvió para mí mi mayor objetivo. Era ser una gran ejecutiva. Pero para en ese tiempo
estábamos en los preparativos de casarnos, de la boda, y recuerdo que una de esas personas que me acompañó en todo mi desarrollo profesional, a la cual aprecio mucho, me dijo: ¿estás segura de casarte? Porque si tú deseas ser una ejecutiva reconocida y exitosa, tú no puedes estar casada. Y me mencionaba ciertas personas que eran ejecutivas reconocidas en la ciudad y efectivamente eran personas separadas, divorciadas o solteras, y yo me quedaba y decía: ups, ¿tendrá esto lógica? ¿Será algo cierto? Pero fue algo que me caló por mucho tiempo, y bueno, luego nació mi hijo y yo en ese momento dije: quiero que mis hijos pues tengan una madre presente, porque para mí siempre la familia, a pesar de ser de tener un gran deseo de ser ejecutiva reconocida, para mí la familia era importante. Y llegó mi hijo y eso como que cambió parte de mi historia, pero luego, hoy, me pongo a analizar mucho de mi pasado, de todas esas cosas que tuve cuando estaba mucho más joven, y pude llegar a una conclusión de que muchos de esos deseos de reconocimiento que yo tenía era el querer mostrarle a otras personas que yo era una persona valiosa, quererle mostrarle a otro cuán importante era yo. Yo estaba buscando reconocimiento y ese era el reconocimiento que me impulsaba a ser una excelente profesional, a sentarme con cualquier ejecutivo y mostrar quién era yo. Pero realmente eso estaba mostrando de que en mí había orgullo, de que a mí todavía habían heridas que yo no había sanado. Pero ahora, en esta nueva parte de mi historia, en donde Dios, que eso se lo contaré en otro capítulo, cambia mi historia y me hace volver a estudiar, porque yo antes trabajaba era como psicóloga organizacional, o sea, dentro de una compañía, y me hace estudiar nuevamente algo totalmente distinto de lo que yo ya venía ejerciendo y de lo que era buena, porque no puedo decir que no. Y empiezo a ver cómo Dios empieza a transformar mi vida y usarme de una manera diferente. Hoy digo: wow. Y mi deseo en este momento no es ser reconocida, no es ser famosa, es ver vidas transformadas. Y cada vez que alguien me dice: mi familia está siendo renovada, mi hija está transformada, mi corazón, me siento diferente, siento que deseo más buscar a Dios, eso me llena de satisfacción, eso me llena de gozo, y digo: definitivamente esto era lo que yo siempre buscaba, porque antes, a pesar de tener muchos logros, creo que te lo decía, muchas veces dije: ¿para qué estudié psicología si estoy trabajando dentro de una organización? No le encontraba el sentido porque no era el propósito que Dios había colocado para mi vida. Entonces te hago una pregunta: ¿crees que una persona exitosa puede reflejar o vivir, a pesar de ser exitosa, esos valores del Señor, esos valores cristocéntricos? Sí, absolutamente. Yo creo que a veces como cristianos creemos que, bueno, yo al final de la sesión voy a cambiar la palabra éxito por otra palabra, ya hablaremos un poco de eso. Pero de repente creemos que al ser cristianos es como vivir en una vida como apartado del mundo, aislado en una cueva donde no generamos ningún impacto, y no. O sea, la Biblia nos indica en múltiples pasajes, y voy a citarlos muy rápido sin mencionarlos, pero dice: la mano de los diligentes será rica, los diligentes serán los que gobiernen, los planes bien pensados pura ganancia, trabajan con entusiasmo como para el Señor, todo esfuerzo trae ganancia. Entonces, son múltiples mensajes en la palabra, en los proverbios, en los salmos, en múltiples libros, donde se nos insta no a perseguir la riqueza, porque el amor al dinero, dice la palabra, que es la raíz de todos los males, pero sí a perseguir la plenitud, la diligencia, el esforzarnos, el trabajar. Y muchos hombres de Dios, como Nehemías, digamos, conquistaron y fueron reyes, y tuvieron un impacto en muchas personas y fueron, entre comillas, exitosos en su trabajo, no solamente ministerial, sino también en gobierno. José fue un gran gobernante, sabio, administró la riqueza de toda una nación. Entonces, eso puede hacer parte y es perfectamente compatible con la vida cristiana. Pero la gran diferencia es qué hay detrás de todo, cómo está tu corazón. Si tu deseo, como lo decíamos al principio, es demostrarle a otro, o como a veces decimos, callarle la boca a ciertas personas, o si tu deseo es realmente hacer la voluntad de Dios con un objetivo de llevar bendición. Cuando tú comienzas a ver
cómo Dios te levanta, porque Dios, como tú lo dices, el Señor es quien nos levanta, el Señor es quien nos promueve. Y cuando tú ves que el Señor te levanta, te promueve, pero eso no es para un beneficio tuyo, un beneficio personal, sino para bendecir a otros, podemos decirle, ese éxito o ese gran logro que tú estás adquiriendo trae paz a tu vida, trae sentido de vida, trae propósito, y es algo totalmente contrario a cuando nosotros buscamos ese éxito personal. Porque nosotros podemos ver muchas personas que hoy en día son muy reconocidas, tienen éxitos empresariales, son grandes emprendedores o profesionales, pero que tú miras su vida y son personas vacías, son personas que tienen dificultades con otros, son personas que a donde tú vas puedes escuchar a alguien hablar mal de ellos porque no muestran amor. Porque a pesar de tener esos grandes logros o reconocimientos, no son felices. Entonces, ¿hasta qué punto el buscar el éxito nos va a llevar a vivir una vida en donde vamos a ser dependientes de ese reconocimiento? Tenemos que empezar a trabajar por un reconocimiento, por un éxito que vaya de la mano de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, que vaya de la mano a lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Y eso traerá paz, traerá gozo a nuestro corazón. Y es que si tú estás en estos momentos en un lugar o estás en una posición, pero tú dices, me siento vacío, siento que este trabajo, siento que este peso, tengo un peso grande de tener este reconocimiento o tener este estatus, porque me hace emocionalmente sentirme en una cárcel, entonces ¿eso realmente es un éxito? Sí, claramente no lo es. Yo creo que cuando llegas al punto, como tú lo decías en la introducción, donde quizás conquistas eso que tanto anhelaste para demostrar al mundo, te das cuenta que hay algo fundamental y era que la motivación no era la correcta. Y cuando la motivación no es la correcta, cuando llegas a ese punto, sientes un vacío inmenso en tu vida y como si aquello por lo cual trabajaste no tuvo verdaderamente ningún sentido. Por eso muchas de esas historias no terminan bien, porque llegan al gran reconocimiento, al gran impacto, pero no está Jesús en sus corazones, se encuentran solos, casi que aislaron a todo el mundo o pasaron por encima Para del llegar mundo, al objetivo. porque lo que te dice, digamos, el mundo corporativo es el fin justifica los medios. Llega a tu objetivo así tengas que cortar 50 cabezas en el camino, pero lógralo. Y cuando llegas a ese punto estás solo y ahí es cuando te enfrentas y tienes esa dosis de realidad en tu vida. Así es. Y es que la palabra lo dice. La palabra dice, ¿para qué ganar el mundo? Parafraseando un poco, y perder tu alma. Y realmente eso lo podemos ver. Lo podemos ver cuando vamos tras placeres efímeros, placeres que simplemente son para disfrutar en esta tierra, pero que realmente no nos llenan y no nos hacen felices. Y esa es la reflexión a la que quiero que hoy podamos llegar, y es que todos podemos ser exitosos, pero ¿de qué nos estamos motivando para llegar a ese éxito? Como madre, yo siento que soy una mujer exitosa, aunque no sea reconocida. ¿Por qué? Porque siento que lo que hago es algo que va alineado a lo que Dios me ha mandado a hacer y me llena de vida, me llena de propósito. Siento que tengo una familia hermosa, tengo una relación contigo hermosa, con mis hijos, y eso me hace sentir más exitosa que cuando años atrás decía quiero ser una gran profesional, porque era una ambición que día tras día salía, pero era simplemente para darme a conocer. Así que, amados oyentes, deseo que puedan meditar en este mensaje, que puedan vivir sus vidas plenas, sus vidas guiadas y como instrumento de Dios para bendecir a otros, y van a notar cómo su vida empieza a llenarse de gozo, de plenitud, y empiezan a sentir de que realmente están siendo exitosos en cada una de las áreas que ustedes se desarrollen. Y bueno, nuevamente una invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales para poder estar mucho más conectados. En Instagram nos pueden conseguir como Espacio para Sanar, en Facebook como Psicóloga Susana Porto, y en nuestro canal de YouTube como Psicóloga Susana Porto. ¿Tienes algo más, amor, que quieras compartir? Sí, algo muy rapidito y es, yo les prometí una palabra para reemplazar el éxito, Sí, ¿verdad? Y realmente cambia esa palabra por, o sea, el verdadero éxito de un cristiano es el quebrantamiento. Y wow.
Y suena como incoherente, ¿verdad? Y eso lo aprendí yo en un libro que escribió Nancy Lee DeMoss y Que decía... transformó nuestra historia, por Sí, cierto. por cierto, dice, este concepto implica una rendición total de nuestro ser, permitiendo que Dios actúe en nuestras vidas y nos transforme según su voluntad. Y es el sometimiento de nuestra voluntad. Tú lo explicaste en tu vida, ¿verdad? Cómo cambió y hubo un punto de inflexión y eres exitosa en lo que haces porque encontraste tu propósito. Yo lo viví en mi vida y tuve un punto de inflexión y hoy soy exitoso en mi vida porque encontré el propósito de Dios para mi vida. Cuando quebrantamos nuestros propósitos y los pusimos verdaderamente en manos de Dios. Ya no vivo yo, sino que Él es el que vive en nosotros y como dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo eso que sueñas y todo lo que anhelas será añadido. Así que bueno, si hoy te estás preguntando cómo comienzo a tener esa vida de la que ellos están hablando, una vida de plenitud, de éxito, comienza por eso que Alejandro dijo, a dejar que el Señor sea el que quebrante tu corazón, quebrante tu ser, y ahí comenzarás a descubrir, porque gracias por recordar, así fue como empezó parte de la restauración de nuestra vida individual y de nuestro matrimonio, cuando Dios empezó a quebrantar cosas que por muchos años decíamos, esto es mío, nadie lo toca, nadie un baúl entrará, intocable, sí. Pero cuando Dios empezó a quebrar y hacernos sensibles en eso, todo empezó a transformarse. Así que ya saben, permitan que sea el Espíritu Santo quien comience a transformar, a quebrar sus pensamientos, sus emociones y su voluntad. El Señor los bendiga. Bendiciones a todos.